mañana, 24 minutos. La propuesta política del día la hace Germán Vargas Lleras, que ha sido candidato presidencial un par de veces y que ahora propone a la oposición, al presidente Gustavo Petro. En oposición, María Camila, están todos muy diferentes. Fajardo, está Claudia López, Vicky Dávila, el Centro Democrático, los conservadores son muy disímiles entre sí. Los opositores al presidente Petro, la propuesta de Germán Vargas es que se unan todos para presentar un único candidato presidencial en las elecciones del 2026. Que no unirse, es la tesis de Vargas, sería un error imperdonable. Camila Carvajal. Sí, señor, y es la propuesta del jefe de Cambio Radical. Ha invitado, Néstor, oficialmente a la oposición, sin dar nombres, a construir una candidatura única de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Este fue un mensaje de Germán Vargas Lleras que ha puesto en las últimas horas en sus redes sociales, pero que viene de un discurso de él en un foro en la Universidad Santo Tomás. Dice Germán Vargas Lleras que se tiene que unir la oposición de hoy al gobierno, porque es la única manera de llegar de nuevo a la Casa de Nariño. Dice él que ir divididos sería un error imperdonable. Escuchemos. Y desde aquí también envío un mensaje clarísimo de unidad a todos los dirigentes que hoy se encuentran en la oposición o que comparten nuestras preocupaciones. Tenemos que llegar unidos con una candidatura única a la presidencia de la República. Invitamos a los colombianos a que en estos meses se expresen. Esa candidatura única no será el resultado de acuerdos ni de mecánica política, sino de una expresión legítima de millones de colombianos. Segundo semestre, el que pique en punta debe ser rodeado. Y ahí está el mensaje de Germán Vargas. Dice él que la manera de escoger ese candidato para que sea el que represente a la oposición no puede ser con acuerdos ni con mecánica política, que basta con ver quién pega en punta, quién está, dice él, liderando para que sea rodeado por los demás. Incluso en el mensaje que pone en sus redes sociales, en Twitter, invitando a la oposición, Néstor, lo repite, lo escribe, el que pique en punta debe ser rodeado. Y entonces, para saber eso, quién está, pues, como dice Germán Vargas Lleras, en este caso, picando en punta, hay que revisar, por ejemplo, la más reciente encuesta Inbamer, la de la semana pasada para Blue Radio y Noticias Caracol, que medía intención de voto. Y quiénes están medidos ahí que hoy estén en la oposición, pues se los voy a dar en orden de la misma intención de voto que trae la encuesta. Sergio Fajardo, Claudia López, aunque por momentos podría uno decir que está en oposición al gobierno, Germán Vargas Lleras en sí mismo, Vicky Dávila, también Juan Manuel Galán, también está en oposición Miguel Uribe, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Hay así medidos en la encuesta 10 que pueden estar en esa oposición a las que esta mañana le habla Germán Vargas Lleras. Queda una pregunta, siendo tan diversos, ¿será que los opositores logran unirse? Usted se hace la pregunta que corresponde, Camila. ¿Usted se imagina alguna clase de acuerdo político Claudia López con Vicky Dávila, que más o menos se detestan? ¿O Sergio Fajardo con Germán Vargas? O el Centro Democrático en ese mismo acuerdo del que está hablando con hoy. El expresidente Uribe, por ejemplo. Claro. Que han tenido mucha rivalidad en el pasado. Es posible que los una el antipetrismo. ¿Se acuerda, Héctor, que en los años 90 hubo un sindicato político que se llamaba Toconcer? Que era todos contra Serpa, ¿no? Sí, todos contra Serpa. Para las elecciones del 98. Para el 90. Si no recuerdo mal. 98, lo que está proponiendo Germán Vargas es un Toconpe, todos contra Petro. Toconpe. Sí, yo lo que no... Lo pero que ese creo, ese Héctor, no va a funcionar, ¿no? Es que Germán Vargas, esta es la manera de contar que vuelve a ser candidato presidencial. Y que lo apoyen. Porque dice además el que vaya primero, y en la última encuesta él salió primero. No, él no va primero, ese grupo, digamos. No, va primero Sergio Fajardo. Está Fajardo. Ah, bueno, sí, pero digo, de los que son, digamos, mejor dicho, es que aquí hay dos grupos de opositores claramente, y por eso la propuesta integralmente nace muerta, que es unámonos todos. Eso no va a ocurrir. Se van a unir unos, los de la derecha,
y se van a unir otros, los del centro, y ambos están pues haciendo críticas y oposición al gobierno del presidente Petro, algunos con mayor intensidad que otros. Se van a unir pues los que se unieron, por ejemplo, eso se van a reeditar. Se van a reeditar las coaliciones del 2022. Para eso suele haber elecciones de primera vuelta, Héctor, ¿no es verdad? Pero eso es un poco lo que Germán Vargas está diciendo que no ocurra. Él está diciendo, mire, organicémonos para la primera vuelta, que es un poco reeditar la coalición que estaba alrededor de Federico Gutiérrez. Usted recuerda que Federico Gutiérrez lo apoyaban prácticamente todos los partidos políticos. Creo que había un candidato del Centro Democrático, no lo recuerdo bien, no sé si había o no había en el 2022 un candidato del Centro Democrático, pero ahí estaba el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, la U, en fin. Y todos esos van a estar alrededor de un candidato. Y por el otro lado estaban esos otros partidos como el Verde y los que están como alrededor del Verde, o partidos como En Marcha del ministro Cristo. Gracia, porque ese es el decantar normal de las candidaturas pero políticas. Es que yo creo que ese es pero el eso sistema es lo que va a pasar. electoral. O sea, el que pica en punta es el que gane la consulta y después el que pica en punta es el que pasa a la otra vuelta. O sea, yo creo que decir eso es sencillamente para anunciar que él quiere estar en el partidor, y por supuesto es absolutamente legítimo. Pocas personas con la experiencia que tiene el doctor Germán Vargas, pero y es una figura que ha sido coherente durante todo el gobierno actual, además en oposición, una oposición muy argumentada cuya tribuna está en su columna de opinión. Pero lo que creo es que la propuesta no es nada novedoso, porque es que para eso son las consultas internas, para eso es la primera y la segunda vuelta, para decantar quién pica en punta. Y de hecho eso pasó la vez pasada. Lo que pasa es que no nos podemos dejar meter un caballo de Troya que pique en punta, porque eso sí sería muy grave. ¿Qué quiere decir un caballo? Como Rodolfo Hernández. ¿Un Rodolfo Hernández? Un Rodolfo Hernández, claramente. Tiene que se ser llama una Vicky, persona en esta ocasión se llama Vicky. Que represente la oposición de verdad, y que no solamente le vaya bien picando en punta, sino que efectivamente represente a todos los que no estamos de acuerdo con el gobierno. En esta ocasión ese caballo de Troya se llama Vicky Dávila. ¿Usted por qué cree que Vicky es el equivalente a Rodolfo Hernández de hace 4 años, Luis Ernesto? Pues porque es la que no se va a, digamos, Vicky está buscando una candidatura exclusivamente de opinión, alejada de los partidos. Ayer, por ejemplo, pero eso no es caballo de Troya. Caballo de Troya es que caballo de Troya de la derecha, claro que sí. No, caballo de Troya ¿saben que no han visto todos, incluido el vicepresidente Germán Vargas? ¿Se acuerda el mito del caballo de Troya? Tiene unas diferencias. Rodolfo Hernández era petrista de origen, y él lo había dicho. Y todo el mundo se comió el cuento de que era antipetrista. Vicky Dávila podría ser sin quererlo el caballo de Troya, porque va a dividir la derecha, sin duda. Ella no va a buscar alianzas. Completamente. Claro, eso sí es evidente. Es que sin Néstor, quererlo. Néstor, le voy a dar un ejemplo muy cercano a lo que puede pasar aquí en Colombia con figuras como Germán Vargas Lleras, que en eso coincidimos. Él no me quiere mucho, yo tampoco a él, pero pues es un hombre con toda la trayectoria en el Estado, un hombre preparado, y pues extraordinario que la derecha tenga un candidato como él. Pero ¿qué le va a pasar a figuras como Germán Vargas Lleras, a Miguel Uribe del Centro Democrático, o las otras candidatas del Centro Democrático? Les va a pasar lo mismo que les pasó en México con López Obrador y la candidata Xochitl, que era la candidata. La candidata Sheinbaum fue la candidata de López Obrador, la que compitió contra Sheinbaum, Xochitl Álvarez. Esta era una candidata que no tenía todavía una visibilidad política, pero que el presidente López Obrador se dedicó todas las mañaneras a insultarla. Todas las mañaneras decía, esta señora tal por cual. La señora obviamente le respondía. Y la convirtió y la creció mediáticamente, algo parecido a lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro con Vicky Dávila, que por supuesto se ha mostrado estos 2 años por sus investigaciones, pero también por su estilo político como una gran opositora al presidente Gustavo Petro. Y crecen como espuma, pero sin consistencia, mucha efervescencia, poca consistencia. ¿Y qué terminó pasando en México? Yo le recuerdo, el partido PAN, que era como el partido conservador, el partido PRI, que era otro partido, digamos, tradicional, la U podría ser en este caso, el liberalismo, el partido PRD, el partido PRD, todos terminaron con una candidatura única en cabeza de la señora Xochitl, pero cuando se dieron cuenta que la cosa no cuajó, ¿sabe qué hicieron? Soltaron las maletas como hacen los partidos tradicionales, no hicieron campaña, y Morena, el partido de López Obrador, les metió 70-30 en algunos estados.
Entonces, eso se puede repetir aquí en Colombia con una figura que eclipse a todos, como dice el vicepresidente Germán Vargas, que pique en punta y muy probablemente puede ser la misma Vicky. Germán Vargas. Y yo me pregunto si Germán Vargas sería candidato vicepresidencial de Vicky. No lo veo en eso. ¿Sí? No hay ninguna posibilidad. Entonces. 9:34 a.m. Bueno, pero entre otras cosas, en lo que usted tiene razón, Luis Ernesto, es que seguramente se van a jugar con esas cartas. La vicepresidencia, lo que significan las coaliciones, si son personales, si son programáticas. Le pregunto a los oyentes si ven las posibilidades de una candidatura única, como propone Germán Vargas esta mañana. Señor Álvaro. Germán Vargas hace bien en leer despacio la encuesta, porque los candidatos se la pasan tratando de negar las encuestas. Esa encuesta lo que dice, obviamente es parcial, falta mucho, pero lo que dice es que la estrategia más radical contra Petro no está funcionando. Los que más gritan están de últimos. Que la oposición más moderada, más serena, Fajardo, Claudia, inclusive Vargas, porque Vargas a veces sube el tono, pero es reflexivo y no solo gritón como otros, le va mejor, 1. Y 2, que esa estrategia no está funcionando contra Petro porque Petro mantiene alrededor del 25% que tenía 6 meses antes de las elecciones en que ganó. Es decir, que Petro podría intentar llegar a segunda vuelta, pero sobre todo hay otra que puede hacer. Petro intentaría llegar a segunda vuelta con pues el petrismo. Pero obviamente. ¿Quién es el candidato de Petro? No sé, no sé cuál sea. Es que eso es suponer que los votos son endosables, son heredables. No. Quiere decir que Petro, a diferencia de los demás grupos, sí puede cohesionar a la izquierda. Y el petrismo sí puede ir unido, puede ir a una consulta, y ese grupo tiene jefe. Y Petro va a impulsar, como logró Uribe detrás de Duque, que los votantes vayan allá. Entonces lo que puede hacer Petro es intentar ir a segunda vuelta con el petrismo, intentar ganar, o inclusive consolidar su fuerza alrededor del 25-30% y decidir quién es el próximo presidente. Es posible entonces que sea el heredero la oposición a Petro tiene que serenarse y empezar a pensar un poco más serenamente, y de olvidarse del cuento chino de que desprestigiar a un presidente sirve y que las elecciones siempre son un referendo sobre un gobierno. Eso no es así. Nadie lo está desprestigiando, se desprestigia el gobierno con sus escándalos, con la ineficiencia, con la falta de ejecución. 9:37 la cuenta Blue Radio. Con mi cuenta Néstor Morales, para quien quiera opinar sobre política. Ahora que Vargas lanza la idea, le iba a decir a Aurelio, estamos a 1 año y 3 meses de las consultas interpartidistas. Es decir, pasa Navidad, pasa la época de la natilla y los buñuelos y arranca. Esto quiere decir, está arrancando muy prematuramente. Arranca el partidor. Presidencial. Sí. Ya nos metimos. Patos al agua. Señor, ¿usted cree que es posible una coalición de candidatos antipetristas siendo tan diferentes entre ellos, Aurelio? Néstor, pues mire, si nos sometemos a la encuesta, que es el referente que pone Camila, y que me parece adecuado, y Álvaro también la cita, fíjese usted que, por ejemplo, entre los votantes de hoy, los que dicen votantes de hoy, de Vargas Lleras, y los de Fajardo, pues no hay ninguna diferencia. Fajardo gana la encuesta porque tiene el 19% de la derecha y un porcentaje del centro. O sea, Fajardo hoy está representando a la centro derecha. Y Vargas Lleras, yo no le veo mucha distancia a ese polo político, digámoslo así. Realmente quien están un poquito más comprometida es Claudia López, que va de segunda, pero sus votos son de centro y de izquierda. Es que la encuesta es contundente. Dice, el tipo que más votos de derecha tiene hoy en Colombia se llama Sergio Fajardo, tiene el 19%. Y la persona que más votos tiene de la izquierda se llama Claudia López, tiene el 10% de la izquierda, los demás están por debajo de ella. O sea, Claudia le gana en la izquierda a Bolívar, le gana en la izquierda a María José Pizarro, etcétera, etcétera. Entonces, yo realmente a la que veo un poco fuera de foco es a Claudia López, que es la que es difícil de que entre, porque si Fajardo quiere mantener esa punta, va a tener que mantener una posición de centro derecha. Y Claudia es la que está, digamos, offside. Y una pequeña nota, ¿no? La mexicana no se llama Xochitl Álvarez, sino Xochitl Gálvez, ¿no? Gálvez, sí señor, Xochitl Gálvez. 9:39 Sí, pero mire, Néstor, yo creo que el error del cálculo de Germán Vargas y de la mayoría de los análisis que se hacen en este tema es partir del supuesto de que en Colombia los votantes
tienen algo de fidelidad partidaria. Es decir, que la gente vota por un partido o incluso por una tendencia política. Es que en México es así, por ejemplo. Diferentes a todas las anteriores. En México es así y en Estados Unidos pues la gente vota por su partido y tal. En Colombia no, la gente no tiene partido, la gente no acepta indicación de ningún líder político y entonces que nos unimos estos 5 líderes políticos y entonces pero voten por nosotros. No, Héctor, al contrario, cuando se unen los 5 líderes políticos sacan corriendo a la gente. Héctor, la gente que estaría dispuesto a votar por Germán Vargas si se une, por ejemplo, con el uribismo, se le va un pedazo de gente y dice, no, mire, ya están haciendo los mismos acuerdos de siempre, ya se están repartiendo la torta. Yo ya no puedo votar, ya no voto por ellos. Que aquí es un poquito diferente porque van a ser unas elecciones alrededor de Gustavo Petro. Al final de cuentas, lo que está diciendo Vargas es, si nos unimos, no vuelve Néstor, a ganar el petrismo. Le anticipo y es Petro, que estas elecciones... Es Petro, como en su momento fue Uribe, el motivo de esta campaña presidencial. La última, Le anticipo que estas elecciones van a ser aún más fragmentadas de las que hemos visto recientemente. Porque en el centro, por ejemplo... todos quedaron traumatizados con ese cuento de la coalición Centro Esperanza, nadie quiere volver a repetir esa historia. En la izquierda sí no hay duda de que el pacto histórico hará su propia consulta. Y en la derecha, a pesar de esta convocatoria, este llamado que hace el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, la estrategia de la gran mayoría de ellos es no unirse. Es tratar de picar en punta sin tener que buscar candidaturas, ni fórmulas, ni coaliciones. Entonces, esto va a llegar muy fragmentado, yo creo, a marzo. Y esa fragmentación lo que termina favoreciendo, yo creo, Néstor, es lamentablemente al pacto histórico. Hoy en esa día, propuesta de Germán Vargas, hay 40 y pico de candidatos ya, o precandidatos, como usted lo quiera ver. Daniel. Yo no creo que esa propuesta de Germán Vargas se materialice. Lo que tiene que trabajarse es para que para segunda vuelta quienes compitan en primera se unan y no empiecen a atacarse y haya realmente unión para segunda vuelta. Así está diseñado el sistema electoral. Colombia, segunda vuelta en Colombia, yo no la veo posible antes de primera vuelta. Bueno, es cierto, tenemos, a diferencia de la alcaldía, que mucha gente dice, lo mismo pasó con Petro en la alcaldía, que fue alcalde con el 30 y pico, en la presidencia tenemos la posibilidad de las 2 vueltas electorales. 9:41. Estás escuchando